tenemos con el señor Fernando Rospigliosi, quien es presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, después de haber sido ministro del Interior hasta en 2 oportunidades. Señor Rospigliosi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días, Fernando. Bueno, hemos visto en los últimos días que ha tenido una intensa actividad en la Comisión de Constitución con varias iniciativas que han dado lugar naturalmente a ciertos debates. Yo quisiera que nos cuente, por favor, esta semana que comienza, el lunes, es de representación, no habrá en consecuencia pleno, quizás sesione su comisión, no lo sé. ¿Qué es lo que se está preparando todavía en la comisión que usted preside? Bueno, esta próxima semana, en efecto, como tú dices, es semana de representación, pero seguimos trabajando en la Comisión de Constitución. Tenemos 2 eventos, uno con exoficiales mayores y otro con el oficial mayor y funcionarios actuales del Congreso para tratar precisamente los temas vinculados a la reforma constitucional que ha establecido la bicameralidad. Hay que preparar los reglamentos para el próximo Congreso, que será de senadores y diputados. Así es que ya nos hemos reunido con varios grupos para tratar este tema. La siguiente semana tendremos también un evento con antiguos senadores y diputados para que ellos, con la larga experiencia que tienen, nos ayuden también a preparar las cosas que faltan para que funcione la bicameralidad en el siguiente periodo. Y naturalmente tenemos ya en la Comisión de Constitución la discusión de las reformas electorales que faltan, ¿no? Cuántos senadores, cuántos diputados, cómo se eligen, el problema de las alianzas, en fin, hay una serie de temas que tenemos que discutir y decidir ya, porque antes de abril del próximo año estos temas tienen que haber sido ya aprobados por el Congreso. De acuerdo, se trata de menos de 6 meses. Entonces, yo quisiera que nos diga, eventualmente después de la pausa, por favor, una palabra también sobre otros temas que tienen que ver con las elecciones, que pasan parcialmente por su comisión también, que son el tema de la exclusión de los candidatos condenados. Hay expectativa en saber qué es lo que se va a decidir en definitiva sobre eso. En segundo lugar, también hay el tema del financiamiento privado a las candidaturas y a los partidos, y finalmente el tema de los movimientos regionales. Yo quisiera que sobre estos 3 puntos nos diga una palabra usted después de la pausa. Estamos comenzando con el congresista Fernando Rospigliosi, actual presidente de la Comisión de Constitución, que nos ha recordado que toda reforma que concierne al proceso electoral previsto para la segunda semana de abril del año 26 tiene que ser adoptada un año antes de esta elección, de manera que quedan menos de 6 meses para hacer esas reformas y sus ajustes. Y nos ha puesto énfasis en la reforma que ha creado un Congreso con 2 cámaras, es decir, un Senado y una Cámara de Diputados. Nos ha dicho que han convocado para esta semana, que es una semana de representación, a especialistas por una parte y a ex senadores y diputados por otra, para tomarse su tiempo respecto de esta reforma, que es una reforma esencial. Pero yo le dejé planteado otros temas que tienen que ver con el proceso electoral, que se refieren, uno, a la prohibición de candidaturas de condenados de cierto tipo de crímenes; en segundo lugar, al tema de los movimientos regionales, que ha quedado pendiente, de la misma manera que al financiamiento de los partidos. ¿Cuál es su opinión sobre estos 3 temas, señor Rospigliosi? Sobre el artículo que se ha planteado para excluir de las elecciones a los condenados por ciertos delitos, hay que señalar que ya la Constitución incluye un artículo en ese sentido que no permite postular a los que están sentenciados, pero se ha planteado un artículo para señalar expresamente ciertos delitos que impedirían a algunos candidatos postular. Ahora bien, eso ya se ha discutido no solamente en la Comisión de Constitución en periodos anteriores, sino que se ha discutido en la legislatura anterior en el Congreso, y no se llegó a un consenso. Desgraciadamente no hubo los votos necesarios para aprobar, porque es una reforma constitucional que requiere 87 votos. La discusión ahí está en los delitos que hay que incluir en este artículo, y han habido innumerables propuestas, es decir, 10, 12, 15 delitos
que se pretenden incluir, cosa que según los juristas no tiene sentido porque la Constitución no tiene que ser tan precisa. El punto que políticamente causa más revuelo es el de uno que impediría a los sentenciados por crímenes como los que cometió este sujeto, Antauro Humala, pueda postular. Ese es el punto que políticamente tiene más difusión. Ahora, también hay que advertir que ya varios juristas han dicho que, aunque ese artículo se apruebe, este sujeto sí podría postular porque no es retroactivo. Es decir, este sujeto ya cumplió su sentencia, aunque le rebajaron increíblemente la sentencia, pero la cumplió. Y entonces, si se aprueba un artículo para eso, probablemente el Jurado Nacional de Elecciones le daría pase de todas maneras. Hay que precisar también que hay una demanda de la Fiscalía ante el Poder Judicial, y eso a mí me parece lo más importante, que le prohibiría postular porque es un hombre que explícitamente pretende destruir la democracia, quiere fusilar a medio país y que claramente dice que va a instaurar una dictadura. Entonces eso, ese sí me parece un argumento serio y sólido para que el Poder Judicial se pronuncie y lo termine excluyendo. En síntesis, ahora todavía está en la comisión, ha regresado a la comisión y hay múltiples propuestas, entonces hasta que no nos pongamos de acuerdo no podrá ser llevado nuevamente al Pleno. De acuerdo. El segundo tema es el tema de los movimientos regionales. Sí, eso ya está aprobado en primera votación y requiere una segunda votación, pero no es movimientos regionales, son dos cosas que están juntas. Sí. Es la reelección de alcaldes y gobernadores, que desde mi punto de vista es indispensable. Ha sido un error eliminar la reelección y imposibilitar las carreras políticas, así como también se eliminó la reelección de congresistas. Bueno, en este caso yo creo que es una medida positiva la de reelección de alcaldes y gobernadores regionales por un periodo como señala lo que sea estipulado en la Constitución. Eso va ligado a la desaparición de movimientos regionales. Hoy día tenemos más de 40 partidos políticos y tener, además de eso, más de un centenar de movimientos regionales contribuye a la fragmentación. Así que, en mi opinión, sería bueno que eso se aprobara. Pero eso ya está en el Pleno, ya no está en la comisión, sino depende del Pleno, que requiere nuevamente 87 votos o más para aprobarlo. Y respecto del financiamiento de la campaña, porque se han elevado voces para sostener que si se prohíbe a las empresas financiar a los candidatos, a los partidos que ellos consideran positivos para nuestro país y nuestra democracia, pues se está abriendo la puerta al financiamiento de dinero negro. ¿Cuál es su opinión? En mi opinión es que evidentemente debería permitirse el financiamiento privado de los partidos en las campañas electorales. Ya sabemos lo que va a ocurrir si eso no sucede, que la minería ilegal, el narcotráfico, el crimen organizado van a financiar por lo bajo, porque son delincuentes, obviamente, van a financiar por lo bajo determinadas campañas y van a tener alcaldes, van a tener gobernadores, van a tener congresistas y de repente hasta algún presidente de la República. Entonces, como ya hemos visto que ha ocurrido, entonces yo creo que ese absurdo, esos límites que se han impuesto a la financiación privada de campañas electorales, y eso debería modificarse, como ocurre en todas partes del mundo donde las campañas son financiadas por entes privados. Y hemos visto esta persecución canallesca realmente contra personas como el expresidente de CONFIEP, el señor Briceño, que no cometió ninguna ilegalidad, ni siquiera financió a ningún partido y sin embargo en este momento está procesado y va a seguir procesado durante años o décadas por un delito que no cometió vinculado a este tema de financiamiento de campañas. Así que yo espero que eso se pueda
modificar. De acuerdo. Permítame hacerle una pregunta. Nos acercamos al final en su calidad de ex ministro del Interior y en consecuencia de conocedor de la seguridad ciudadana y sus desafíos. Hemos asistido esta semana a esta situación un poco bochornosa, por decirlo menos, del ministro del Interior afirmando que la policía había detenido al número 2 de Sendero Luminoso, y hemos visto lo que sucedió después. ¿Hay una política de seguridad con una estrategia y con un liderazgo que le parece a usted razonables o necesitamos hacer cambios? No, no hay liderazgo. El liderazgo debería tenerlo el presidente de la República, en este caso la presidenta Boluarte, y obviamente no lo tiene. Desgraciadamente esa es la situación, pero bueno, ya está ahí. Sobre eso hay poco que hacer. En lo que respecta al ministro del Interior, en efecto ha cometido un error garrafal con este asunto de Quispe Palomino, pero hay voces que están pidiendo su cambio inmediato. Yo creo que eso de ninguna manera debe ocurrir estando a menos de 3 semanas de la PEC. Pasada la PEC, conversemos sobre las posibilidades que hay, si es bueno, si es malo, si puede haber algo mejor. Pero ahorita yo creo que eso sería realmente catastrófico, porque se cambia al ministro, se cambian a los viceministros, se cambia al director de inteligencia, estando ya tan cerca de un evento tan importante que tiene tantas amenazas. Yo creo que sería, por decirlo menos, imprudente. De acuerdo, tomamos nota entonces de que usted está abierto a un debate sobre esta situación, la permanencia del señor Santibáñez en el ministerio para después de la reunión de la PEC. Quisiera terminar con una pregunta general, señor Rospigliosi. Siendo sábado, un día un poco más relajado que los días laborables, y además un día marcado por el espíritu del Señor de los Milagros en procesión. Hay un clima de polarización en nuestro país. Usted va a tener, por ejemplo, que convocar a personas que tienen una sensibilidad y un origen político diferente en la comisión que usted preside para discutir sobre la bicameralidad. ¿Cómo hacer para que esto se vuelva una práctica natural, que se sienten a dialogar quienes no piensan igual y que aprendamos a no insultarnos y a respetar que en una democracia caben opiniones diferentes y hasta contrarias sobre los mismos temas? Mira, yo creo que eso es indispensable. Esta semana hemos tenido en la Comisión de Constitución a varios expertos y analistas. A Fernando Tuesta, autor de la reforma que muchos han criticado, incluyéndome a mí. Sí. Bueno, yo soy amigo de Tuesta hace más de 40 años. Lo conozco muy bien. Y por supuesto que lo hemos invitado. Y yo discrepo en muchas cosas con él, pero podemos conversar, por favor. Y después de la reunión, él se ha comprometido a enviar un documento que yo voy a distribuir a todos los miembros de la comisión. Ha estado Percy Medina también, que es de IDEA y también es de un sector con el cual yo no comparto muchas ideas, pero nos conocemos de hace muchísimos años y podemos conversar sentados en una mesa o en un debate en la Comisión de Constitución. Yo creo que esta polarización es tremendamente perjudicial y no nos lleva a ninguna parte, sino a incentivar más odios y peleas que no favorecen al desarrollo del país. Muchísimas gracias. Tomo entonces nota que usted considera que la polarización es perjudicial y nos lleva a generar más odios que no ayudan a nadie en nuestro país. Señor Rospigliosi, que tenga un buen fin de semana y ya veremos los resultados de su trabajo en la Comisión de Constitución respecto de esos temas que hemos abordado. Por una parte, la bicameralidad y por otra parte, la exclusión de algunos candidatos, aunque usted nos ha dicho que es un tema más judicial que parlamentario, el financiamiento de la campaña y los movimientos regionales en nuestro país. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Rospigliosi. Muchas gracias, Fernando. Igualmente, un buen fin de semana. Vamos a hacer...